Hola niños, les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes, niñas y niñas de quinto básico. Decirles que mi nombre es Valeria García Reyes, yo soy profesora de historia y en esta oportunidad quiero invitar también a sus apoderados o a aquella persona que los ayuda en sus actividades a que vea este video para que una vez que termine lo puedan reflexionar. ¿Ya? Así que los invito a la clase del día de hoy. Y les quiero contar también que esta clase es diferente. Vamos a dejar un poquito de lado los contenidos que íbamos viendo desde clases anteriores, para hoy día conocer algo que me interesa que ustedes puedan aprender o saber, que es cómo aprendo, el poder entender cómo nosotros llegamos a aprender algo. ¿Y ustedes creen que es importante saber cómo aprendemos? ¿Creen que es importante? Bueno, en la clase del día de hoy nuestro objetivo va a ser distinguir los aprendizajes y habilidades desarrolladas en clases, analizando e identificando las diversas formas de aprender. O sea, vamos a distinguir o vamos a observar, notar o ver los aprendizajes y habilidades que hemos desarrollado en las clases. ¿Ya? Y lo vamos a ir analizando, o sea, examinando o detallando e identificando las diversas formas de aprender. O sea, vamos a entender que hay diversas formas de aprender, no solo una, sino que varias. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver qué he aprendido. Segundo, cómo lo he aprendido. Tercero, qué habilidades he mejorado. Cuarto, para qué me ha servido. Y quinto y último, para qué me puede servir. Entonces, ¿qué he aprendido? Nosotros en este estado especial de emergencia de la pandemia hemos enviado diversas series de guías, actividades, videos, instructivos para que ustedes los puedan realizar y ver en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que es importante hacerlas, no solo es importante eso, sino que también es importante que ustedes puedan aprender de esas actividades y la puedan aplicar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto en nuestras clases de historia ha sido lo siguiente. Siempre dirigido en torno a las zonas naturales de nuestro país, y lo primero que vimos fue las características del norte grande, sabiendo que como características nosotros vemos el relieve, también vemos los climas y también vemos la biodiversidad. Son las tres grandes características que nosotros vemos en nuestras clases. Luego vimos el norte chico, las características también. Luego la zona central. Y nuestra clase anterior, la última, vimos la zona sur. ¿Ya? Siempre dirigida a las características y a reconocer cómo son estas zonas y la ubicación, desde qué lugar se extiende, etc. Y me gustaría saber qué palabras nuevas y datos curiosos e importantes has aprendido en las clases. En el instructivo que se envía, señala que ustedes al analizar y leer su texto tienen que seleccionar aquellas palabras que no conocen y buscarlas en el diccionario, utilizando su cuaderno y utilizando un buscador que puede ser internet o puede ser algún diccionario. ¿Y por qué es importante que nosotros veamos las palabras que no conocemos y busquemos su significado? Por dos cosas. La primera es porque ustedes al buscar esas palabras y al comprenderlas, también van a comprender lo que están leyendo. Y segundo, porque agregan palabras a su vocabulario. Niños, es importante que ustedes entiendan que cuando leemos, no todas las palabras las tenemos que manejar y conocer. Por eso es importante que ustedes las palabras que no conozcan las busquen en el diccionario. ¿Y cómo lo pueden hacer? Acá está. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Yo acá saqué un extracto del texto de historia y seleccioné 3 palabras que para mí son nuevas. Entonces están
límite, predominan y escasa. Límite, predominan y escasa. Las palabras que para mí considero que son nuevas y que necesito aprenderlas para poder entender mejor lo que estoy leyendo. Entonces, cuando se encuentren esas palabras, se escriben en el cuaderno. ¿Y de qué forma? Vamos a verlo. Yo hice en mi cuaderno un título, que es el título número 1, que dice actividad número 3, Norte Grande. Y luego escribí otro título que dice palabras que no conozco. Y por último escribí un número y la palabra y busqué su significado en el diccionario. Entonces puse límite, que es una línea divisoria entre dos territorios. 2, predomina, ser más. Y escasa, que tiene algo en poca cantidad. Entonces ustedes ven que yo escribí el significado de las palabras que consideré que eran nuevas y que quería conocerlas para poder entender el texto que estaba leyendo. ¿Y qué puedo hacer yo con el tema de los datos curiosos? Datos curiosos es importante. Yo los puedo escribir, por ejemplo, me pareció interesante saber que en el Norte Grande hay un clima desértico y puedo complementar esta información con un dibujo, ¿ya? Para que se pueda entender más. ¿Por qué es importante anotar los datos curiosos? Es importante porque son cosas que nosotros aprendimos y que nos van a servir para poder posteriormente entender aún más la materia, ¿ya? En el punto 2, ¿cómo lo he aprendido? Quiero que veamos que hay estrategias que sirven para aprender. Por ejemplo, tenemos aquí. ¿Y qué son las estrategias, niños? Las estrategias son básicamente acciones que se realizan para un determinado fin. En este caso, estas estrategias se desarrollan para que ustedes puedan aprender. Entonces, ¿cuáles de estas 3 cosas le han servido a ustedes para aprender? Puede ser el video hecho por la profesora, son los videos que se envían, las actividades del texto escolar o los desafíos, que son las actividades que se han enviado, por ejemplo, los memorice o los juegos en PowerPoint, la ruleta, todas esas cosas que son actividades prácticas. ¿Ya? ¿Por qué quiero que ustedes vean qué les ha servido más? Porque a partir de eso pueden comprender y entender qué habilidades ustedes han mejorado. Ese es el punto 3. Pero primero vamos a definir qué es una habilidad. Y una habilidad es la actitud, talento, destreza o capacidad que posee una persona para llevar a cabo determinada actividad. Y es importante que conozcamos algunas de las habilidades y las podamos definir. Por ejemplo, ¿qué es la curiosidad? La curiosidad es el deseo de averiguar una cosa o algo que sentimos que es importante. La sociabilidad, que es la calidad de vivir en sociedad, o sea, con las personas. La creatividad, que es la capacidad de inventar o crear. La empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El ingenio, que es la capacidad de imaginar o de inventar alguna cosa. Y la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad para superar circunstancias complicadas que nos hayan pasado y poder levantarnos. Estos son ejemplos de algunas habilidades, que no quieren ser las únicas porque hay muchas más. Entonces, la habilidad es la aptitud o el talento o la destreza o la capacidad que poseen ustedes para realizar determinada actividad. Entonces, nosotros hemos trabajado en nuestras actividades con habilidades, pero con habilidades del pensamiento. Y las habilidades del pensamiento, ¿qué son? Habilidades que nos permiten a nosotros procesar la información o procesar lo que la profesora le está entregando a ustedes, nos permiten adquirir un conocimiento, nos permiten resolver problemas
y nos permiten también crear, poder analizar, etc. Entonces, nosotros siempre cuando se inicia una clase, se inicia con un objetivo, ¿no es cierto? Y ese objetivo tiene en su inicio una habilidad del pensamiento. Y las habilidades del pensamiento que hemos trabajado es conocer, identificar y reconocer. ¿Ya? Es importante, y por qué las coloco acá, es importante para que ustedes entiendan qué es lo que se busca y que ustedes aprendan o las habilidades que ustedes puedan obtener. Entonces, como dijimos la definición de habilidad, tenemos que entender que hay habilidades y distintas formas de aprender. Acá yo les tengo una imagen de un niño atándose sus zapatos, ¿no es cierto? Y yo quiero que identifiquen y ustedes piensen cómo ustedes aprendieron esta habilidad de abrocharse o atarse los zapatos. Puede que ustedes aprendieron mirando a una persona como lo hacía, o que alguien les enseñó y ustedes así lograron aprender, o pudieron atarse los zapatos tantas veces haciendo la práctica de ensayo y error y así lograron atarse los zapatos. ¿Ya? Piensen en cómo lo hicieron. Porque a partir de este aprendizaje ustedes lograron una habilidad, que es atarse los zapatos. ¿Recuerdan cómo lo pudieron hacer? Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque existen diferentes maneras de aprender niños. Por ejemplo, algunos niños se sienten atraídos con las palabras, mientras que otros son buenos con el cuerpo y su movimiento, mientras otros niños aprenden la información de manera visual, o sea, observando, y otros aprenden escuchando la información, encontrando patrones, memorizando, etc. Lo importante es que ustedes en esta oportunidad conozcan su forma de aprender. Siempre tengan eso cuando están recibiendo una información nueva. Siempre tienen que saber cómo ustedes aprenden. Y ahora, que ustedes pueden ver acá, que hay diferentes estilos de aprendizaje. Y la importancia es que ahora puedan entender y escuchar las características de cada estilo de aprendizaje para que ustedes vean en cuál están. Veamos acá el naranjo. Dice aprendizaje visual. Aparece un ojito, ¿no es cierto? Que es el aprendizaje visual donde nosotros vemos. Escuchen las características para ver si ustedes pertenecen y tienen estilo de aprendizaje visual. Primero, presentan dificultades con las explicaciones verbales. ¿Ya? ¿Eres muy observador? ¿Aprendes mejor cuando te enseñan de manera visual? ¿Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores? ¿Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos? Y por último, ¿tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color? O sea, si tienes todas estas características, tu aprendizaje, tu estilo de aprendizaje es visual. ¿Ya? Y ahora veamos el aprendizaje auditivo. ¿Ven? Acá, de escuchar. Veamos sus características. Son: ¿aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice la profesora? ¿Eres capaz de recordar signos audibles, o sea, que se escuchan, con cambios de tono de voz? ¿Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más? ¿Se te es fácil las presentaciones y las pruebas orales, o sea, lo que uno tiene que hablar? ¿Eres bueno para relatar historias o cuentos? Y por último, ¿te gusta estudiar con música? Si todas estas características son tuyas, tu estilo de aprendizaje es el auditivo. Y ahora vamos con el último, el aprendizaje kinestésico. Kinestésico. Y aparece un piecito acá porque el aprendizaje kinestésico tiene que ver con el movimiento. Y escuchen sus características. ¿Te gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorio, juegos y modelos?
¿Eres inquieto, que te mueves constantemente y te cuesta concentrarte en una actividad? ¿O tienes la necesidad de expresarte en forma corporal? O sea, siempre te expresas con tu cuerpo. Si estas características tú las posees, tu estilo de aprendizaje es el kinestésico, pero alto. Podemos tener todos esos estilos de aprendizaje. O quizás podemos tener dos o solamente uno. La idea es que tú sepas cuál es el tuyo. Y con respecto a esto, a las habilidades y a los aprendizajes, tenemos que saber que nosotros aprendemos constantemente, sobre todo en nuestra vida cotidiana. Y aquí les quiero dar un ejemplo. ¿Ven esta imagen? Más de alguno tiene TikTok, yo lo sé. Y tienen habilidades y pueden aprender a utilizar las redes sociales y aplicaciones. Tienen habilidades y el aprendizaje necesario para aprender los videojuegos. Y también para aprender deportes y pasatiempos. Entonces, niños, el aprendizaje está en todo, no solamente en el colegio. Entonces, ¿para qué me ha servido este aprendizaje? Entonces, las actividades y el aprendizaje que te hemos entregado te ha servido para reconocer ideas y conceptos nuevos. También para memorizar y comprender ideas y conceptos nuevos. Y también para profundizar y entender ideas y conceptos nuevos. Pero, ¿para qué me puede servir este aprendizaje? He escuchado mucho esa pregunta. ¿Para qué les puede servir a ustedes lo que la profesora de historia le enseña? Niños, el aprendizaje nos sirve en toda nuestra vida. Pero ¿dónde lo puedo ocupar lo que yo aprendí? O sea, ¿dónde podemos ocupar el conocimiento? ¿Lo podemos ocupar en el colegio? Sí. ¿Lo podemos ocupar con los amigos? También. ¿En mi casa? Por supuesto que sí. Y con la familia también. Entonces el conocimiento se puede ocupar en cualquier lugar. Ahora que sabes, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué habilidades has mejorado? ¿Para qué te ha servido? ¿Y para qué te puede servir? Es que deben realizar lo siguiente. En esta oportunidad no hay actividades que realizar en el libro. Lo que van a hacer es reflexionar con todo lo que han aprendido y también con este video que hicieron. Van a responder la pauta de evaluación, que es esta que está acá, y una vez que está, que la tienen lista, le van a sacar una fotografía y me la van a enviar a mi mail. Pero ojo, les voy a entregar indicaciones para poder responderla. Van a responderla con letra clara. 2. Van a evitar los monosílabos. No se contesta con un sí o un no. ¿Por qué? Porque tienen que fundamentar su respuesta. Y 4, van a tener que tomarse el tiempo para poder reflexionar sobre lo que van a contestar. Y atentos, niños, no hay respuestas malas, no las hay, ¿ok? Y por eso mismo no hay aprendizaje sin error. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a cualquier actividad, no duden en contactarme y escribirme un mail. Por ejemplo, escribiéndome: tía Valeria, tengo una duda con la materia. Tía Valeria, no puedo realizar la actividad. Tía Valeria, me cuesta mucho entender. Tía Valeria, ¿me podría explicar otra vez? Yo con mucho gusto voy a responder sus dudas. Pero sepan que el error es el amigo del conocimiento y que ustedes tienen que preguntar. Les envío un beso enorme y los quiero mucho.